Bienvenidos a una nueva lección de este discipulado de 10 preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de la vida cristiana. En Efesios 1:11 dice, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Mucho antes de que escucháramos de Cristo, Él tenía sus ojos puestos en nosotros, tenía planes para nosotros para una vida gloriosa. Colosenses también nos habla de que todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, todo se inició en Él y encuentra su propósito en Él. Entonces es en Cristo que descubrimos para qué estamos viviendo. ¿Quién mejor que nuestro Creador, que tenía planes con nosotros desde el inicio para decirnos, enseñarnos y guiarnos en la manera que debemos vivir nuestra vida? Y con esto vamos a la pregunta número 1. ¿Qué es la vida cristiana? Espero que estés tomando nota porque esta pregunta vamos a responderla con 3 puntos. Número 1, la vida cristiana es aquella que es vivida a la manera de Dios. Los cristianos buscamos vivir las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Pero esto no solo se reduce a obedecer órdenes y reglas. La vida cristiana es mucho más que esto. Requiere identificarnos con Cristo. Y esto quiere decir que adoptamos su identidad. En lecciones pasadas aprendimos de que en el momento de la salvación, al entregar nuestras vidas a Él, recibimos una nueva identidad como hijos de Dios. Dios pone su naturaleza en nosotros para que pensemos como Él, sintamos como Él y vivamos la vida en una manera que se asemeja a Él. Después de todo, somos creados a su imagen. Creo que a esto también se refería el apóstol Pablo cuando dijo vivir en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida de Cristo fluyendo a través de nosotros, viviendo a la manera de Dios. Número 2, la vida cristiana es una vida de intimidad con Dios y adoración. Apocalipsis nos dice que Él creó todas las cosas y fueron creadas para su placer. Creo que esto lo vemos al inicio cuando vemos la relación que Dios tenía con el hombre por diseño. Era una relación de comunión y conexión perfecta e íntima, lo cual aprendimos recientemente en otra lección anterior. Y como dice este versículo, Dios creó todo para su placer. Él no necesitó crearte, pero escogió hacerlo para su placer. Dios te anhela y anhela tener una conexión y comunión con nosotros. Entonces, la vida cristiana por diseño es una vida de intimidad con Dios y también es una vida de adoración, creados para su placer. Salmo 147:11 dice que el Señor se complace solo con aquellos que lo adoran y confían en su amor. Cualquier cosa que hagas que agrade a Dios, que le traiga placer, es adoración. Toda actividad puede convertirse en un acto de adoración cuando lo haces para la gloria y placer de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Cuando lo hacemos como si fuera para Él y con Él en mente. Romanos 12:1 dice que tomemos toda nuestra vida, cada parte de nuestra vida, nuestro dormir, nuestro comer, nuestro ir al trabajo, nuestra vida cotidiana y colocarla ante Dios como una ofrenda. Otra versión dice, ofrézcanse como sacrificio vivo a Dios, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecerle. Entonces, este es el secreto. La vida de adoración ocurre cuando nos damos completamente a Dios y la vida cristiana es una vida de adoración. Número 3. La vida es un proceso de transformación. Muchas veces creemos que la vida cristiana se trata acerca de cambio de conducta, pero lo que la vida cristiana es en realidad un proceso de transformación. ¿Pero transformación de qué? ¿O en qué? Segunda Corintios nos dice lo siguiente: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, transformados a su semejanza. Volvamos al inicio. Estamos muy familiarizados con la historia en Génesis número 3 de la caída del hombre, pero a veces nos enfocamos tanto en la caída que nos olvidamos lo que está al inicio, en Génesis 1 y 2, la hermosa visión que Dios tenía y creó para el ser humano. Estamos destinados a llevar la imagen de Dios. Lo vemos al inicio y también vemos esto al final en Apocalipsis cuando nos habla de la imagen de Dios completa y gloriosamente restaurada en nosotros a su diseño original. Pero, ¿qué se supone entonces que debemos hacer entre Génesis 1 y Apocalipsis?
En este medio donde nos encontramos es que somos transformados a la imagen de Dios, y de eso se trata la vida cristiana. De eso nos habla Dios cuando nos dicen sean santos como yo soy santo. Este proceso de transformación en la teología se llama santificación. Primera Tesalonicenses nos dice esto: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Pablo aquí nos deja claro que el que hace este trabajo, esta obra de transformación en nosotros, es Dios. Pero hay una participación de nosotros en este proceso de santificación. Ahora, ¿qué implica la santificación? Primero tenemos lo que es la santificación posicional. La palabra santo significa ser apartado. Como vimos en las lecciones pasadas, cuando hablamos de salvación e identidad, el día en que yo entrego mi vida a Dios, recibo una nueva identidad como hijo de Dios. A esto le llamamos santificación posicional. Como hijos de Dios, Dios nos declara santos, y ese es un regalo que yo simplemente recibo y una posición sobre la cual yo me tengo que parar. Santificación posicional. Sin embargo, yo no muero en ese momento. Si muero en ese momento, me voy al cielo. Pero para la mayoría de las personas no ocurre eso, sino que todavía tenemos días, semanas, meses, años, décadas para vivir. Y durante ese tiempo, nosotros, la persona, está siendo santificada, transformada. Vamos siendo llevados a parecernos más como Cristo, y a esto le llamamos santificación progresiva. Es el proceso de ser transformados, y de eso se trata la vida cristiana. Entonces, la justificación, cuando Dios nos declara justos y nos adopta como hijos, es un acto, ocurre en un solo acto, pero la santificación es algo progresivo. Pregunta número 2. Entonces, ¿la vida cristiana es algo que Dios hace en mí o que yo tengo que lograr? La salvación, la justificación y la redención es algo que Dios hace unilateralmente. Él no requiere de mis obras. Yo no contribuyo en nada. Lo recibimos como un regalo. Pero la santificación, este proceso de transformación que llamamos vida cristiana, es algo que hace Dios, pero en lo que yo participo. Es algo que se logra en colaboración. Dios es quien lo hace, pero con mi participación. Dios me ordena e impulsa a hacer cosas. Dios me capacita por medio de su Espíritu que vive y está activo en mí. Yo le creo, le obedezco y voy a hacerlo. Es por eso que si yo no hago de los medios de gracia que Dios me da, la oración, el leer la palabra de Dios, mi confesión de pecados, mi participación en la iglesia, el cuerpo de Cristo, estar conectado activamente en una comunidad, esos son medios de gracia a través de los cuales Dios hace que ocurra esa transformación en nosotros. Y si yo no hago uso de esas cosas, mi santificación va a ser afectada, porque Dios ya ha determinado a través de cuáles cosas Él va a llevar a cabo mi santificación, transformación. La idea es tomarme de cómo yo lucía cuando era esclava del pecado y llevarme como yo debo lucir cuando entre en gloria, que es la imagen de Cristo. Obviamente esto es algo que no se va a dar en este lado de la eternidad, pero sí comienza en esta dirección, de manera que después de algunos años yo debiera parecerme menos a la Paula que era en el día de mi salvación o antes de Cristo, y parecerme más a la Paula que llegaré a ser en gloria en la presencia de Dios. Pero este es un trabajo llevado a cabo por medio del Espíritu. Entonces, este proceso de la vida cristiana es un proceso con el Espíritu Santo. Él es el agente de santificación. Mi transformación es su trabajo. Pero el Espíritu Santo libera su poder en el momento en que nosotros tomamos pasos de fe. Es nuestra obediencia que desata el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Dios espera que nosotros actuemos primero. No esperes a sentirte completamente confiado, sino que avance incluso en tu debilidad haciendo lo correcto a pesar de tus temores y a pesar de tus sentimientos. Es así que cooperamos con el Espíritu Santo y que el carácter de Cristo es formado en nosotros. Pregunta número 3. ¿La transformación que Dios hace en mí es instantánea? No.
Este proceso de la vida cristiana, de la santificación, no sucede completamente en un abrir de ojo de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y como proceso de la santificación, el volvernos cada vez más como Cristo, ocurre a lo largo del tiempo. Pablo decía en Filipenses: no es que ya lo haya yo conseguido todo o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante hasta alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Más adelante él sigo avanzando a la meta. Aquí tenemos un Pablo, uno de los seguidores más influyentes de Jesús, más preparados, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero describiendo cómo él, como seguidor de Jesús, todavía no es perfecto, sino que continúa avanzando hacia la meta. Y esto nos habla de un proceso. Así como nos toma años crecer hasta ser adultos y toma temporadas completas para que una fruta crezca y madure, lo mismo es para el fruto del Espíritu. A veces estamos preocupados acerca de crecer rápido y pasar los procesos de Dios rápido, pero creo que Dios no está tan preocupado acerca de qué tan rápido crecemos como acerca de qué tan fuertes crecemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad. Él ve nuestras vidas en toda esa perspectiva, así que Él no tiene apuros. A veces sí, pueden existir temporadas en que Él acelera ciertos procesos porque Él tiene intenciones específicas con nosotros, pero aún así estas ocasiones son procesos dentro del gran proceso de la vida cristiana, de volvernos más como Cristo y que su vida fluya en nosotros. Eclesiastés 3:3 dice que todo en la vida tiene su momento y que hay un tiempo para todo. Así que no te desesperes, pero tampoco te detengas, sino que más bien, como Pablo, seguir perseverando y avanzando hacia la meta. Muchas veces nos maltratamos pensando: ya tengo que ser así o debería estar aquí. Nos frustramos porque creemos que no estamos donde deberíamos estar, pero Dios lo está haciendo. Filipenses 1:6 dice: nunca ha habido la más mínima duda en mi mente de que el Dios que comenzó esta gran obra en ti la continuará y la llevará a un final floreciente. El que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Así que si hoy sientes que no estás donde deberías estar, déjame animarte diciendo que no estás tampoco donde estabas antes. Y mientras estás en el camino ascendente de la vida cristiana, permitiéndole a Dios obrar en ti, estás en el lugar y camino correcto. Él lo está haciendo y lo va a finalizar. Pregunta número 4. ¿Cómo sé que estoy creciendo o avanzando en mi vida cristiana? Si crecer espiritualmente no es algo automático, entonces toma un compromiso intencional. Tú tienes que querer crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en crecer. Aquí empezamos. El crecer y avanzar en la vida cristiana es una decisión. Siempre empieza con una decisión. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Cristo, ellos no entendían las implicaciones de esta decisión. Ellos simplemente respondieron a la invitación de Jesús y luego permanecieron comprometidos en esa decisión. Nada forja tu vida como los compromisos que haces y mantienes. Dime con quién o a qué estás comprometido y te diré quién vas a ser en unos 20 años. Creo que esto también aplica en la vida cristiana. Tu nivel de crecimiento es determinado por tu nivel de compromiso y también por tu nivel de disposición. Cuando nosotros nos comprometemos y perseveramos en buscar y conocer más a Dios, adorarle, agradarle con nuestras vidas, crecer en intimidad con Dios, en nuestros hábitos y disciplinas espirituales, en esta vida cristiana y todo lo que significa, también estamos dispuestos a que Dios haga en nosotros todo aquello para lo cual Él nos apartó. Entonces empezamos a ver que Dios verdaderamente nos va transformando. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es un programa, como dije, de cambio de conducta, sino de transformación del corazón. Y una transformación empieza y viene del interior. Y es entonces que nos damos cuenta que de pronto empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Empezamos a poner nuestros intereses terrenales a un segundo plano y empezamos a cultivar nuestros intereses en Dios. Empezamos a concentrarnos en su punto de vista, en guardar y direccionar todas las fuerzas de nuestra vida, alma, cuerpo, espíritu hacia los propósitos de Dios y a parecernos más a Jesús. Nos damos cuenta que estamos creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana porque nuestras vidas empiezan a dar otro fruto. Jesús habló en su palabra de esto, de que somos conocidos por nuestros frutos, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuáles deben ser los frutos de la vida cristiana?
Si es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra en nosotros, entonces el fruto que damos debería ser o tener la huella del Espíritu Santo. Y de esto nos habla la Biblia en Gálatas 5 cuando nos dice acerca del fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y me encanta la traducción al lenguaje actual que lo describe así. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. El apóstol Pablo también le decía a Timoteo, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si la vida cristiana es un proceso, eso significa que los cristianos deberíamos esperar progresar y crecer y volvernos cada vez más amorosos, más amables, más pacientes, más humildes, con dominio propio y parecernos cada vez más a Jesús. Otro fruto de la vida cristiana ascendente también es una vida de influencia y significado. Y esto, influencia y significado, no se trata de fama o de sobresalir, sino más bien de servicio. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para servir a Dios. Esto quiere decir que la vida cristiana no es acerca de ti. Tú naciste por su propósito y para su propósito. Sí, usando lo que Dios ha puesto en ti y donde Él te ha puesto, pero para los propósitos y gloria de Él. Jesús vino a servir a otros y llama a sus seguidores a hacer lo mismo. Una vida de servicio es una vida de amor a los demás y ese es el resumen que Jesús nos da de la vida cristiana cuando Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a los demás como a ti mismo. De esta manera es que nuestras vidas y todo lo que hacemos adquiere significado eterno y empezamos a tener influencia en el lugar donde nos encontramos, cuando nuestras vidas son guiadas y gobernadas por el Espíritu de Dios y dan su fruto de manera que en vez de ser cambiados por el mundo, somos cambiados por Cristo y el mundo más bien cambiado e inspirado por nosotros. Pregunta número 6. ¿Qué obstáculos me impiden permanecer en el proceso de la vida cristiana? Muchas veces pensamos que al conocer a Dios e iniciar la vida cristiana se van todos nuestros problemas y no hay nada más lejano a la verdad. Jesús nos aseguró en su palabra que íbamos a tener problemas, porque así es la vida, pero también porque el proceso de la vida cristiana es un proceso de lucha espiritual y tenemos enemigos espirituales. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta no es una lucha de esfuerzo humano, sino una lucha espiritual. ¿Y contra qué luchamos? Primero, luchamos contra el pecado. Vivimos en este mundo post-caída donde todavía tenemos la presencia del pecado alrededor nuestro y con tentación alrededor. Aunque estamos siendo transformados por Dios, tenemos una naturaleza carnal, la vieja naturaleza que tiende a inclinarse al pecado. Es verdad que el poder del pecado ya ha sido roto en el creyente, pero sigue llamándonos fuertemente, seduciendo nuestra carne para que vivamos independientes de Dios. A veces incluso luchamos por años con patrones de pecado y podemos sentir que no estamos avanzando, que todavía no hago esto o hago aquello, pero este proceso de transformación es algo que ocurre simultáneamente en nosotros. Y mientras más tiempo sigues a Cristo, más te das cuenta cuán terrible el pecado es. Por eso es que cualquier pecado que continúe en tu vida lo percibes cada vez con más y más precisión que 10 o 15 años atrás. Y esta conciencia de pecado es más bien una demostración de que ese proceso de transformación, de santificación está ocurriendo en ti, pero es una lucha espiritual. También luchamos contra Satanás. En la Biblia nos dice de que el enemigo anda suelto buscando a quién devorar, a quién robar, a quién destruir y quiere quitarnos esa vida que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos un enemigo espiritual que quiere destruir el plan y propósito de Dios y no se va a detener hasta lograrlo. Como aprendimos anteriormente acerca de la nueva identidad que Dios nos da, aprendimos que no hay nada que Satanás pueda hacer para robarnos esa identidad. Sin embargo, él nos puede engañar haciéndonos creer
creer mentiras sobre quién es Dios o quiénes somos nosotros, de manera en que no podamos vivir la vida cristiana en esa identidad. Y es una guerra permanente. El enemigo usa circunstancias para que no avancemos y nos quedemos en el medio. Pero en este proceso de conformarnos como Cristo, Él está haciendo la obra, solo que por eso no es muy fácil muchas veces. Hay un ejemplo que Neil Anderson usa en un libro diciendo que el proceso de la vida cristiana es como una calle. Nosotros estamos en un extremo y Jesús está al otro. La vida cristiana es una caminata hacia Él, una carrera hacia Él. Y al costado de este camino, de esta calle, hay edificios. Y el enemigo se encuentra ahí, en las ventanas de los edificios. Y es desde ahí que Él nos habla, trata de distraernos, de desanimarnos, de engañarnos y a veces lo hace tan fuerte, tan cerca, que nos distraemos, nos volcamos y le prestamos atención. Sin embargo, tenemos que resistirlo y a veces hasta ignorarlo, seguir caminando y no detenernos porque Él ya está derrotado. Esto también es otra imagen del proceso, pero no te detengas. Él ya fue vencido y si te va mal, te levantas y sigues caminando. Pero no te quedas, porque el que se queda es fácil agarrarlo, pero el que está en movimiento no tanto. También luchamos contra el mundo. El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. Es el ambiente que ya estaba establecido, armado cuando nacimos. Y esto incluye el tipo de vida, las ideologías, opiniones, creencias, cultura, etc. Y esto quiere decir que está espiritualmente y moralmente corrompido y deteriorado. Y el mundo siempre fue un sistema de valores contra Dios y Cristo. Primera Juan 2, 15 al 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y porque vivimos en el mundo, esto también nos pone en una lucha constante que también es espiritual. Por eso Dios nos dice en su palabra: no se amolden al mundo actual, sino que sean renovados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pregunta número 7. ¿Qué usa Dios para hacernos crecer y avanzar? Como el alfarero moldea el barro utilizando el horno, el torno, la espátula, las esponjas, etc., Dios también utiliza varias herramientas para que lleguemos a ser como Cristo. En primer lugar, somos transformados por su verdad. Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como aprendimos en la primera lección de este discipulado, de esta serie de videos, la palabra de Dios es la verdad y tiene el poder de moldearnos y transformarnos completamente. Entonces, para convertirnos más como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia es más que un simple libro doctrinal. La palabra de Dios genera vida, produce fe y cambio. La palabra de Dios asusta al enemigo, sana al herido, forja nuestro carácter, nos trae gozo y esperanza, vence tentaciones. Realmente no podemos vivir ni crecer sin la palabra de Dios. También Dios usa nuestras circunstancias para formarnos. Es más, Él depende más de nuestras circunstancias para convertirnos más como Jesús que en nuestra lectura de la Biblia. Y la razón es obvia: nos enfrentamos a circunstancias las 24 horas del día. Nadie es inmune al dolor o sufrimiento, ni tenemos la opción de pasar por esta vida sin ningún problema. La vida es una serie de problemas. No todos son grandes, pero todos son significativos en la vida cristiana, en este proceso de crecimiento que Dios tiene contigo. 2 Corintios 4 dice: por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Dios usa los problemas y dificultades para acercarnos más a Él, nos empujan a mirar a Dios y depender de Él. Y las experiencias más profundas de intimidad con Él son muchas veces en nuestros puntos más bajos y días más oscuros. Y esto es porque en el dolor o sufrimiento aprendemos cosas de Dios que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Y es también cuando oramos nuestras oraciones más auténticas y honestas.
El apóstol Pablo dijo, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Dios está usando todo en tu vida y lo que pasa externamente no es tan importante como lo que ocurre dentro tuyo. Tus circunstancias son temporales, mas el carácter de Cristo y las revelaciones que recibas de Él en este tiempo durarán para siempre. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y no te rindas. Dios también usa personas. Necesitamos más que la Biblia para poder crecer. Necesitamos a otros creyentes, a otros cristianos, a una comunidad, porque crecemos más rápido y más fuertes cuando aprendemos los unos de los otros y lo hacemos juntos. La Biblia dice que el hierro se afila con el hierro y así el hombre con el hombre. Otra versión dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Dios también usa a otros para ayudarnos a crecer y madurar y alcanzar sus propósitos. Pregunta número 8. ¿Cómo puedo permanecer en este proceso de la vida cristiana sin desanimarme? Hay una frase que dice, aquellos que buscan la vida cristiana más profunda y aquellos que quieren las riquezas que están en Cristo Jesús no buscan lugar, ni riqueza, ni cosas, solo a Cristo. Nuestra vida cristiana no es una caminata hacia nosotros, es hacia Dios, es hacia Él. Y creo que la mejor manera de no solo avanzar, sino también de perseverar y no desanimarnos es manteniendo nuestros ojos fijados, enfocados en Dios, en Jesús. Hebreos 12, del 2 al 3 nos dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. La vida cristiana es una vida de fe. Fe es creer en aquello que tal vez no es visible a los ojos naturales, pero de lo cual tenemos certeza en nuestro corazón. Muchas veces lo que vemos naturalmente nos desanima y también nos cansamos. Podemos estar presionados para huir, abandonar, mirar cómo les va a los otros, que tal vez es mejor que a nosotros, incluso a aquellos que no creen en Dios. Estamos tentados a mirarnos a nosotros mismos, a satisfacer nuestras propias necesidades, a tirar la toalla. Pero es en esos momentos que debemos recordar aquello de lo cual tenemos certeza en nuestro corazón por fe. Todo aquello que Dios nos dice en su palabra, que Él está con nosotros y no nos va a abandonar, que el Espíritu de Dios es quien nos va a enseñar todas las cosas. Él es quien nos levanta y renueva nuestras fuerzas y en Él nuestra debilidad es que se hace fuerte. 2 Corintios 12 dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. También dice, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto nos recuerda la palabra de Dios. Recuérdala, ajusta tu enfoque, ojos en Jesús y recibe su gracia. Su gracia es todo lo que necesitas y te va a sostener. Pregunta número 9. ¿Puedo vivir la vida cristiana sin ir a la iglesia? Verdaderamente no, porque somos llamados a pertenecer, no solo a creer. Vale aclarar que la iglesia de Cristo no es un edificio, sino que son personas. No es una organización, sino que es un organismo vivo. Es una comunidad, una familia de la cual somos parte como hijos de Dios. La vida cristiana es una vida de comunidad. Efesios 2 nos dice, ahora ya no son extraños para Dios ni extranjeros para el cielo, sino que son miembros de la propia familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y pertenecen a la casa de Dios con todos los demás cristianos. Aunque tu relación con Dios es personal, nunca fue la intención de Dios que fuera privada. El seguir a Cristo incluye pertenecer, no solo creer. La Biblia describe la iglesia como el cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros como partes de ese cuerpo. Tú no eres la iglesia o el cuerpo de Cristo por tu cuenta. Juntos somos la iglesia. Romanos 12 nos dice, cada parte obtiene su significado del cuerpo como un todo, no al revés. El cuerpo del que estamos hablando es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros encuentra su significado y función como parte de su cuerpo. Pero así como un dedo amputado no valdríamos mucho, ¿verdad? Si un órgano es cortado y removido del cuerpo, se marchita, deja de funcionar, muere.
No puede existir por su cuenta y tú tampoco. Desconectado y cortado de la vida de la iglesia, tu vida espiritual se marchitará y finalmente dejará de existir. Es por eso que los primeros síntomas del descenso espiritual es usualmente la asistencia inconsistente a la iglesia. La Biblia no habla en ningún lugar del cristiano solitario o de santos ermitaños espirituales, sino más bien nos dice que un cristiano sin iglesia es como un órgano sin cuerpo, como una oveja sin rebaño, como un niño sin familia. No es un estado natural. La iglesia nos identifica como verdaderos seguidores de Dios. Es a través de la cual Dios desarrolla su amor en nosotros. Es el lugar diseñado por Dios para que descubras, uses y desarrolles los dones espirituales que Él te ha dado. Es una comunidad que nos empuja a crecer, que nos levanta, nos anima, nos acompaña y nos ayuda a permanecer en la carrera. Nos da cobertura y protección espiritual. El enemigo ama a los creyentes desconectados de la vida del cuerpo, aquellos que son aislados de la familia de Dios porque son cristianos sin defensa. Pero la vida cristiana es una vida de comunidad. Pregunta número 10. ¿Qué beneficios tiene la vida cristiana? La vida cristiana también es una vida de deleite. No somos cristianos solo para soportar el proceso. No es solo para ir al cielo, sino que Jesús nos da vida en abundancia. Juan 10:10 lo dice. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una vida de conexión y amistad única con nuestro Padre Celestial, donde encontramos nuestro propósito y significado y somos usados por Dios. Es una vida de ser sal y luz. Es una vida de fruto y crecimiento ascendente. Es una vida de gozo, de alegría, de paz, de protección, de visión, de provisión. La vida cristiana es una vida de restauración y milagros. Es una vida de promesas de Dios. Una vida acompañados y guiados por su presencia, por Él mismo. ¿Qué mejor cosa puede haber? Y es una vida de mucho, mucho más. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Otra versión dice, Dios puede hacer cualquier cosa, ya sabes, mucho más de lo que puedas imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más salvajes. Él no lo hace empujándonos, sino obrando dentro de nosotros, su espíritu profunda y suavemente dentro de nosotros. Dios tiene más para ti y quiere darte más, y por eso quiere que crezcamos y por eso prepara tu carácter en la transformación, en la vida cristiana, para darte más. Tu vida no termina aquí, sino que hay más vida en Él, y de eso se trata la vida cristiana. Déjame orar por nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo y por poder entender, comprender, ver aquello a lo cual tú nos has llamado y de qué verdaderamente se trata esta vida contigo. Oramos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos enseñe a caminar de tu mano, a seguir tu ejemplo, y que verdaderamente seas tú haciendo ese trabajo de transformación en nuestras vidas y que nosotros podamos responder a ti y a eso obrar adecuadamente como tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias, Padre Santo, y síguenos enseñándonos a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora vamos a tomar un tiempo para conversar acerca de esto y de estas preguntas y otras que surjan tal vez ahora en nuestro grupo de conexión. Y nos vemos en la próxima lección.